A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y amigas de la radio. Es un gusto poder compartir junto a todos ustedes Dialogando con los Pueblos en esta jornada que vamos a estar analizando junto a nuestros invitados lo que ha acontecido hace poco. Les vamos a través del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios y Red Patria Nueva, reflejar lo que vamos a tener en el análisis del mensaje presidencial este pasado 6 de agosto en los 199 años de independencia de Bolivia. En las últimas horas se han anunciado medidas importantes por parte del presidente del Ejecutivo, entre ellas a mediano, corto y largo plazo, y de la misma forma lo que ha llamado la portada de muchos medios de comunicación, portadas principalmente en los medios de comunicación escrito, ha sido el llamado del presidente Luis Arce Catacora al referéndum, tocando tres temas importantes: la subvención de los combustibles, punto número 1, la distribución de escaños, esto en vista a la entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo del 2024 y entregarse los resultados a fines de este mes de agosto. Y también se ha tocado el tercer tema, como es la claridad en el artículo de la Constitución Política del Estado que habla sobre la reelección y repostulación continua o discontinua, presidencial y vicepresidencial. Vamos a estar hablando de este tema a lo largo de este programa, Dialogando con los Pueblos. Les saluda Marcelo González, le mandamos un abrazo a Rubén Chuquimia, que se encuentra de vacaciones. Hoy estamos cumpliendo ya esta labor para poder compartir junto a todos ustedes. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Se encuentra junto a nosotros Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTCB, y le vamos a dar la bienvenida para poder también tocar estos temas que son de interés nacional. Don Adalberto, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Dialogando con los Pueblos. Un abrazo, hermano, un saludo a toda Bolivia, a los 4 puntos cardinales. También a los panelistas, aquí al hermano Rodolfo y los que están virtualmente con su presencia. A sus órdenes, hermano. Este programa esperamos de que siempre sea una instancia de reflexión, una instancia de seriedad en la emisión de juicios de valor, que oriente y que sea y que genere opinión pública positiva, ¿no? Y entendemos que ese es el propósito de nuestros medios de comunicación. Entonces, a sus órdenes, hermano. Muy bien, perfecto. De la misma forma vamos a saludar a Rodolfo Ayala, representante también de jubilados del país, que también nos va a brindar su criterio en torno a este tema del pasado 6 de agosto. Don Rodolfo, muy buenos días, bienvenido. Muy agradecido, muy buenos días a todos. Una audiencia generalizada en todo Bolivia, y agradecer la presencia de nuestros compañeros, hermanos, para dar un punto de vista sobre este tema coyuntural que está pasando en nuestro país. Muy bien. De forma virtual estamos ya conectados junto a Martín Moreira, analista economista, porque vamos a tocar también asuntos económicos que se han lanzado por parte del presidente del Estado el pasado 6 de agosto. Martín, un gusto volver a tenerte en el programa. Bienvenido, te saluda Marcelo desde los estudios centrales de Red Patria Nueva. Hola Marcelo, un saludo grande a todos los oyentes de Radio Patria Nueva, de las RPOs, también un saludo a los dos panelistas, un abrazo a Adalberto, un abrazo a Rodolfo, y muy contento de estar hablando sobre esta temática, ¿no? Hay que resaltar algunos puntos en el tema económico sobre lo que ha hablado el presidente dentro de un mensaje contundente para la población. Vamos a saludar a Ademar Valda, analista político que también se ha conectado para poder tocar estos temas de importancia en todo el país. Ademar, ¿cómo te va? Muy buenos días. Te saluda Marcelo desde los estudios centrales de Red Patria Nueva.
Buenos días, Marcelo. Saludar a Martín Moreira, a Rodolfo Ayala, a Alberto Ticona y Maribel Ábalos también, que se encuentran presentes. Un gusto poder compartir este espacio virtual para poder realizar un análisis, sin lugar a dudas, de un mensaje que ha generado un revuelo en torno a lo que significa la opinión pública y ha prácticamente removido el tablero político en nuestro país. Presto para participar de este importante programa. Saludos. Un saludo, Ademar. Muy bien. Vamos a empezar por el tema de las medidas tomadas en el ámbito económico. Para eso vamos a acudir a Martín Moreira. Martín, se han lanzado 5 medidas por parte del presidente: uso de plataformas en pasarelas, créditos para emprendedores, incentivos financieros, esto para el sector privado, IVA cero de forma temporal para gasolina, diésel y el barril de petróleo crudo, y la liberación de exportaciones. ¿Cómo le podemos explicar en sencillo esto, Martín, a la población de los anuncios que parecen ser de aplicación inmediata para que podamos estar tranquilos, principalmente en esta falencia que hemos tenido en distribución de diésel y, bueno, la especulación de gasolina que hemos visto en varios surtidores del país? Pero estas 5 medidas, Martín, ¿cómo podemos explicarle a la gente en sencillo anunciado por el presidente? ¿Qué tal, Marcelo? Mira, en primer lugar, hay que explicar que todo el discurso presidencial en la parte económica se basó en la sostenibilidad. Buscar la sostenibilidad, buscar el crecimiento, la productividad, y eso es una política que lo lleva desde el momento que se hizo cargo el Estado Luis Arce Catacora. Estamos hablando la industrialización, estamos hablando la exploración, la reactivación del plan upstream, del plan de exploración. Estos son las bases fundamentales para que el modelo económico haya funcionado. Tenemos un 2024 que ha generado mucha especulación y ahora todos dan la razón que ha sido un ataque especulativo desde los dólares hasta el diésel y la gasolina. Para llegar a contextualizar bien, entre las medidas que se hace y que toma el presidente como fundamentales está la liberación plena de exportaciones. ¿A qué se refiere esto? Que va a haber una liberación de todo tipo de productos dentro de Bolivia para la exportación, tanto tradicionales, no tradicionales, ahí entran los manufacturados, pues. Entonces, pero hay una condición: cada empresario, cada exportador va a tener que hacer una planificación anual y una muestra quincenal de cómo satisface el mercado externo y cómo satisface el mercado interno. Esto para proteger el poder adquisitivo de los bolivianos y proteger el mercado interno de las personas, el mercado para que se proteja nuestro salario, ¿no? Esto es muy importante, esto es una puntualización. Y la segunda condición para esta liberación plena de exportaciones es que los dólares entren a Bolivia. Los dólares tienen que ingresar al sistema financiero boliviano. Eso es algo vital para que haya una regulación en este impasse de dólares que hemos vivido. En otro término que a mí me parece otra medida importante es la liberación de importaciones al sector que consume mayor cantidad de carburantes. Estamos hablando la certificación libre de importaciones a los grandes consumidores de diésel y gasolina. Entonces, eso es otro plan interesante porque te ayuda a reducir la subvención, pero aparte te genera condiciones para que estos empresarios o estos productores agrícolas o mineros tengan la cantidad de combustible a la hora que lo necesitan y cuando lo necesitan. Para seguir adelante tenemos que revisar también en el tema carburífero las soluciones integrales estructurales que ha presentado el Estado. Una de ellas es en las plantas de biodiesel, que las tres nos van a generar un ahorro de $650 millones a la subvención. 240 millones de dólares, que es ya este año nos está generando el etanol. Entonces estamos hablando de 690 millones de dólares que estaríamos ahorrando en subvenciones solo con biocombustibles. Eso es algo interesante y es muy positivo. La liberación de importaciones a los grandes consumidores, esperemos llegar a 300 millones de dólares porque el consumo es muy fuerte en esa área
Y esto bajaría la subvención 300 millones más de dólares. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares, más la exploración, más la instalación o mejoras de logística, más la aplicación correcta de la ley 4910, 4911 sobre rescatar el carburante que va a otras actividades. Creo que tendremos una disminución de 1.000 millones de dólares. Eso es lo que se está planificando dentro del Estado. Y eso es lo interesante, que hay soluciones estructurales. Ahora, pasando a otro punto, también está este crédito para los jóvenes, que a mí me parece muy interesante, porque es darles emprendimiento a los jóvenes bolivianos para que ellos puedan empezar a tener su emprendimiento. Recordemos que esto es una mirada a futuro, porque cada emprendimiento se puede cubrir una empresa o una industria. Entonces es una mirada a futuro para la reactivación y crecimiento económico productivo para el futuro. Es como si estuviéramos sembrando para cosechar mañana en lo que estos jóvenes, estos emprendimientos de jóvenes puedan producir a lo largo del tiempo. En otro punto que a mí me parece pero muy sobresaliente, es lo que ha dicho el presidente en el tema del referéndum, ¿no? Esto de ver si se queda la subvención o si se va la subvención. Y yo voy a hablar específicamente de este punto porque es un tema muy económico. Si se quitaría la subvención, y esto para que nos entiendan bien la gente, el incremento se incrementaría, se volvería más cara la vida. Nos quitan la subvención, se vuelve más cara la vida, en un 100%. Y esto también es beneficioso porque de aquí a 5 años vamos a tener que estar medio apretados durante 5 años, pero el mercado se va a acomodar, pero todo se va a encarecer al 100%, y para eso no hay medidas, no hay colchones, no hay nada. Simplemente hay que adoptar esta medida, y si se la adopta de esta manera hay que absorber el golpe. Ese sí es un ajuste muy fuerte que se haría a la población, es agarrar la carga pública y botarla al sector más vulnerable, ¿no? En eso tiene que estar muy claro. Se quita la subvención, se encarece la vida. En la segunda opción, que es se queda la subvención, tenemos que estar conscientes que como ciudadanos, que si se queda la subvención va a haber gasto público, pero también va a haber soluciones estructurales, pero sí va a haber gasto público. Entonces eso también tenemos que estar conscientes. Va a haber gasto público. Entonces son dos soluciones, dos alternativas que nos da el referéndum. ¿Y por qué se procede a un referéndum? Porque es algo transversal, que afecta a todos los bolivianos por igual, porque es algo que tiene que ver directamente con la economía del pueblo, que es una economía que te toca a vos. Entonces, se ha intentado sacar estas subvenciones anteriormente y ha provocado conflictos sociales. Ahora el diálogo, la coyuntura abierto, la mediatización abierto, y ha generado que estos actores se empieza a hablar de quitar la subvención o no quitarla, y hay gente que quiere quitar la subvención y hay gente que no. Entonces creo que la mejor decisión es que el pueblo decide ese camino. Y creo que para cerrar esta primera intervención hay que hablar respecto específicamente de los dólares. Mira, tenemos indicadores muy sobresalientes, 3 meses de superávit comercial. Tenemos un indicador de inflación reducido, 2.98. Tenemos un crecimiento constante, bajo desempleo, y la idea, y no se entendía por qué no bajaba este mercado negro, sino empezaba a subir y subir y subir. Entonces, lo único que pensábamos todos los que estamos en el rubro, decíamos, lastimosamente este es un ataque especulativo y una sobredemanda. El mensaje llegó, el mensaje fue contundente, el mensaje fue realmente algo que ningún político se lo esperaba, porque dieron soluciones contundentes a temas trascendentales económicos, sociales y políticos. Entonces, de esa manera se apaciguó, la demanda de dólares bajó, ingresó dólares y el dólar paralelo está en tendencia caída. Esa es una buena noticia y esas son políticas reales, porque los indicadores económicos te dicen que Bolivia tiene buenos indicadores económicos de crecimiento, buena rentabilidad y una estabilidad económica. Entonces, no podía haber este dólar paralelo. Ahora este dólar paralelo esperemos que vaya cayendo paulatinamente, y con la anulación de muchos actores políticos se ha generado una mayor estabilidad y calma dentro de la gestión económica, querido Marcelo. Muy bien, Martín Moreira, analista economista que nos ha acompañado y nos da este primer pantallazo en este discurso que quizá podríamos dividirlo en dos: medidas económicas y medidas políticas, esto con el referéndum.
Voy contigo, Ademar. Ademar, por favor, en esta división que intentamos explicar a la gente en medidas económicas y políticas, tú nos mencionaste de que el presidente Luis Arce volteó el tablero político con estos anuncios que realizó. ¿Cuál es el análisis al respecto de estas medidas primero económicas, Ademar? Bueno, nuevamente saludar a toda la gente. Realmente lo que ha generado, como decía al introducir este saludo, el hermano presidente Luis Arce Catacora, es un cambio, es patear el tablero político en nuestro país. Creo que ningún actor político, ni del ala radical, ni de la tradicional derecha neoliberal, esperaba la propuesta, yo diría, la agenda política que impone el gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora en torno a temas que, como se manifestó anteriormente, son fundamentales para el desarrollo y, en este caso, la convivencia de nuestra sociedad boliviana. El tema económico, el tema político y, dentro del tema político, la distribución de escaños. Entonces, prácticamente esta propuesta que emana, yo diría, de este principio plasmado en nuestra Constitución Política del Estado, que es la democracia directa. No olvidemos que con el nuevo marco constitucional, nuestra Constitución Política del Estado, la democracia directa, la consulta directa al pueblo, es parte del ordenamiento jurídico que rige, en este caso, las políticas públicas o que podrían delimitar las nuevas políticas públicas en nuestro país. Entonces, un primer elemento es que un gobierno que asienta su base social en sectores sociales mayoritarios, campesinos, indígenas, clases medias, de sectores urbanos, etcétera, asume una consulta popular o plantea una consulta popular en torno a temas que, reitero, son de interés de la colectividad boliviana, son de interés del pueblo boliviano y que sin duda está nuevamente generando una nueva agenda política en nuestro país. Entonces, en ese contexto, reitero, prácticamente el tablero político en nuestro país ha sido pateado, ha habido un cambio, una irrupción en torno a esta agenda política y ahora todo mundo, tanto desde la ultraderecha como de la nueva derecha y otros sectores en la política, empiezan a discutir sobre las propuestas emanadas fundamentalmente y concretamente en torno al referéndum que plantea el presidente Luis Arce Catacora. Pero acá lo importante de esto, reitero, es recuperar esta forma de hacer política, esta forma de hacer gestión pública en torno a la consulta del pueblo. Entonces, esta característica, esta dinámica que hoy plantea el presidente Luis Arce Catacora, sin lugar a dudas, es lo que está generando una particularidad y está generando también un debate amplio en torno a lo que significa estos temas. Pero para dar respuestas, para dar certidumbre y tomar decisiones que impliquen al conjunto de la población boliviana. Recordemos lo que se mencionaba anteriormente, el tema de la subvención a los carburantes, el tema de lo que significa la redistribución de escaños parlamentarios y el tema de la reelección indefinida. En el primer tema, que se ha expuesto con antelación con el anterior panelista, yo aquí quisiera agregar algo más. Recordemos que la subvención a los hidrocarburos en 2023 ha prácticamente rondado los 12.678.000 bolivianos en nuestro país. Sin lugar a dudas, este dato es muy importante. Estos recursos económicos son muy fuertes, vamos a decirlo así, y que de alguna otra forma estaban generando y generan todavía una suerte de sangre de la economía y del presupuesto general del Estado, por un lado. Pero también, sin lugar a dudas, en el ámbito político le permite al gobierno y por ende también a la población ver los mecanismos, porque todavía las preguntas no han sido elaboradas, y eso es importante también, creo yo, aportar en el debate. ¿Cómo se va a plantear este tema de la pregunta de la subvención de los hidrocarburos? Hay una realidad objetiva, sin lugar a dudas.
Bolivia es el único país que en torno a los vecinos cercanos que tenemos está subvencionando la gasolina, el diésel, y esto obviamente genera pues mecanismos donde el contrabando de dichos carburantes está prácticamente desangrando también nuestra economía, por un lado. Y por otro lado también el hecho de que desde esta perspectiva, desde esta coyuntura, pues estos recursos económicos fácilmente podrían ir a invertirse en nuevos proyectos económicos, en inversión productiva, en inversión pública, en salud, educación. Pero sin lugar a dudas también hay que ver el tema social, porque recordemos, la medida planteada viene de la época del presidente, el general, ¿no?, Hugo Banzer Suárez, que buscaba de alguna otra forma generar mecanismos de incentivo a la agroindustria, en este caso subvencionando el diésel y obviamente un poco para contentar a los sectores sociales populares el tema de la gasolina. Bueno, ahora el contexto ha cambiado, la situación ha cambiado, cada vez por una cuestión de crecimiento natural va aumentando la población, va aumentando la dinámica económica y estos recursos económicos pues son pues cada vez mayores. Ahora, decía, también tiene una connotación social y ahí obviamente la redacción de la pregunta va a ser muy importante. Lo que sí estamos de acuerdo, diría yo, el conjunto de la población boliviana, es que sí o sí se debe discutir el tema de la subvención. ¿Cómo se va a levantar? Me parece importante plantearlo en la pregunta. ¿Será de manera gradual? ¿Será a partir de lo que significa niveles de consumo? Es decir, poner tal vez que se podría, como la tarifa dignidad en el caso de la electricidad, mantener todavía subvencionado cierto consumo hasta ciertos litros de gasolina o de diésel y a partir de ciertos otros litros que claramente están vinculadas con la actividad agroindustrial o la actividad productiva, pues en este caso pues tendrá que levantarse la subvención. No lo sé, pero lo que sí es importante aquí discutir y aportar al debate es que es necesario tomar una decisión conjunta colectiva a partir de la democracia directa con la población. En el tema de lo que significan los escaños parlamentarios, evidentemente hay un crecimiento vegetativo. Hay departamentos que han crecido, como el caso de Santa Cruz y otras ciudades capitales, otros departamentos, y evidentemente también hay otros lugares donde, vamos a decir así, o se ha estancado, había un decrecimiento de la población. Esto, sin lugar a dudas, está vinculado también con la representación política dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es y decía, esto es importante mencionar porque se tiene que rediscutir el tema de estos escaños parlamentarios para que a partir de esto podamos tener claridad de cómo se tendrá que reconfigurar el tema de la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los diputados uninominales, plurinominales, etcétera, etcétera. Y el otro elemento que es la reelección indefinida, que si bien ahora existe, vamos a decirlo así, materia jurídica, instrumentos jurídicos que permiten en este caso decir que esta reelección indefinida está zanjada en el ámbito jurídico, pero en el debate político sigue habiendo sectores que plantean o reivindican que pueda haber una reelección indefinida en tanto y cuanto sean discontinua. Entonces, en ese sentido, la claridad que va a otorgar el soberano, el que tiene en última instancia el mayor poder de decisión y que es prácticamente el sujeto constituyente, pues va a permitir en este caso definir claramente si o reafirmar jurídicamente, legalmente, que la reelección indefinida en nuestro país no es un derecho humano, sino más al contrario, es una vulneración a nuestra actual constitución política del Estado, pero para que quede claro, y ningún actor político ni ningún actor jurídico más adelante quiera tomar decisión al calor de presiones políticas, pues el soberano tendrá la posibilidad de poder responder a aquello. Y con esto, reitero, la democracia participativa se ejecuta, se plantea y obviamente está acorde a un gobierno que viene realizando una gestión gubernamental consultando permanentemente al pueblo. Muy bien, continuamos a través de Red Patria Nueva, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el periódico Ahora el Pueblo y también la Agencia Boliviana de Información en el programa Dialogando con los Pueblos en este sábado, analizando el discurso y la propuesta del presidente en diversos temas económicos, políticos, que ha tenido bastante debate.
Vamos a empezar con Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTCB. Adalberto, anuncios del presidente, medidas políticas, económicas. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la percepción desde el sector trabajador del agro al respecto de estos anuncios realizados por el presidente Adalberto? Bien, al respecto, fundamentalmente este año hemos estado viviendo sismos políticos, juego cruzado, ¿no?, entre la derecha tradicional y la nueva derecha. Y en ese escenario se ha recrudecido con este problema del combustible y el bloqueo que lamentablemente no ha tenido ningún objetivo ni mucho menos beneficio de los que han estado en las carreteras o en las ciudades, fundamentalmente en la ciudad de Oruro, que ha estado una semana bloqueado el área urbana. A ver, hablando de un juego de ajedrez, jugadas y contrajugadas, ¿no?, ¿no? En principio, una característica de líder, de persona, es que nuestro presidente se ha manifestado siempre con su sencillez y lealtad al pueblo, al que lo ha elegido, que ponderar esa actitud del primer mandatario. Segundo, ya lo han dicho los anteriores analistas, o panelistas, perdón, que evidentemente ningún político o analista se le esperaba estas decisiones. En tanto, entonces, podemos decir lo siguiente como impactos. Se les ha quitado el libreto, se les ha cortado las uñas, y obviamente la oportunidad de hacer una política tradicional que, en vez de mejorar, empaña la autoestima de la vocación democrática de cada ciudadana o ciudadano. Los políticos tradicionales siempre estaban pues esperando, ¿no?, y capitalizar este conflicto, las debilidades, aciertos y desaciertos, más desaciertos del actual gobierno, para que ellos en su momento exploten y enamoren a la intención de voto y ser favorecidos. Lo tradicional. Y a eso se ha sumado la nueva derecha. Entonces, alguien decía, se le volteó el tablero político. Hasta antes del 6 de agosto, otra característica, quien marcaba la agenda política en el escenario mediático era Evo Morales. Declaraciones o sus aseveraciones, sus comentarios, yo qué sé, los domingos por un medio de comunicación, y de lunes hasta miércoles estábamos sobre ese tema, o sea, caminar al ritmo del evismo. Desde el 6 de agosto entendemos de que esto ya no tiene, bueno, pues se sepultó definitivamente, porque ha coincidido con esos tres factores tan importantes dentro de la política de Estado, y que hoy está, bueno, ya lo dijeron, también ya encaminado hacia lo que es la voluntad del pueblo y es la democracia directa. Es un elemento muy importante que hay que ponderar, y en eso, en el balance, ¿quién ganó y quién perdió? Perdieron los políticos tradicionales, ganó el pueblo. ¿Pero qué ganó el pueblo? Certidumbre y, ante todo, confianza de un gobernante, de un sistema de gobierno relacionado a la misión fundamental del Estado, satisfacer necesidades colectivas. Creemos de que desde ese nivel, para nosotros como campesinos, seguros estamos de que en toda la estructura sindical, tanto de la CSUTCB, Bartolinas, interculturales, que están en torno al Pacto de Unidad, y toda la sociedad civil organizada, va a estar en tapete, va a estar en agenda de debate, de discusión y de planteamientos en torno a estos tres elementos sujetos a consulta. Nosotros seguramente desde la CSUTCB habrá una instrucción de decir,
en los congresos ordinarios, ampliados, etcétera, se debe debatir la pertinencia de cómo ir adelante y tenga éxito, no la actitud política, sino éxito la política de Estado que el pueblo espera, ¿no? Eso es muy importante, hermanas, hermanos. Ya lo han caracterizado los tres elementos, dos de orden político y uno de orden económico. ¿Qué queda ahora en adelante? Desde el Estado, desde los órganos competentes, ya empezar a estructurar objetivos específicos de alcance con cada pregunta. Porque la boliviana y el boliviano va a acudir a las urnas para emitir su voto del sí o el no, y que eso sea causal, que vaya conscientemente a ejercer ese derecho y tomar decisiones estructurales en la democracia directa. Entonces, Estado, sociedad civil organizada, estamos en el deber de empoderarnos este mecanismo para que con nuestro acto, con nuestra decisión, sea beneficioso para las bolivianas y bolivianos. Entonces, también va a ser un precedente para los futuros líderes, para aquellas hermanas, hermanos que van a ir en la plataforma de ¿cómo se dice?, del servicio político, porque la política es un servicio, perdón. Entonces, ya no va a haber un caudillo, un sabelotodo, un Dios que decida lo que es el destino de un país. Porque todos los analistas, hasta antes del 6 de agosto, decían, el presidente debe hacer, el presidente debe tomar decisiones, que no puede, que no es capaz, etcétera, etcétera. Pero esos detalles, hermanas, hermanos, es que en el enfoque del neoliberalismo, en el enfoque de esa democracia vertical, evidentemente se acuerdan, y esto los decimos con mucha firmeza. ¿Quién decidió el decreto 21060? Evidentemente un presidente. ¿Consultó al pueblo? No. Los efectos económicos, sociales, políticos, ¿quién lo ha sufrido? El pueblo. Precisamente ese ha sido un antecedente de la actitud de un presidente en esa posición de una democracia vertical. Entonces, conforme a nuestra constitución, la nueva constitución, hemos debatido ampliamente en lo que es la Asamblea Constituyente estos desaciertos, donde cualquier medida económica, cualquier medida política, siempre el que sufre y el que asume es el pueblo que tiene una economía quizás de subsistencia. ¿Y quiénes ganan? Los que tienen mayor capital, los ricos. Entonces, eso, lamentablemente, nos querían conducir y aún insisten estos opinólogos que están en todos los medios de comunicación, y nosotros ya hemos visto que también en nuestra estructura ya tenemos academia, ya tenemos conocimiento de la gobernanza pública. Entonces, entre bolivianas y bolivianos, sin distinción alguna, que estos analistas seguramente, y discúlpenme todos los analistas, que con excepción de unos cuantos, están con un libreto, ¿no?, de un manual que el norte, que Estados Unidos lo maneja en todo el mundo. Y ese manual, y todos estos opinólogos siempre coinciden en que este modelo no va, en que este modelo murió, en que la derecha o la izquierda no sabe gobernar, que la izquierda es sinónimo de populismo, etcétera, etcétera. Pero nos estamos dando cuenta, así seas de izquierda o derecha, en un escenario multipolar, ya estos elementos, estos sesgos ya no anotan algo positivo para la vida. Si no es a través de una empresa, si no es a través de la industria de la tecnología, hoy en día la humanidad se está debatiendo su subsistencia hacia adelante de sistema a sistema, de bloque a bloque. Entonces nosotros
por afinidad de una democracia horizontal, nos identificamos con un bloque que es el BRICS y que evidentemente tiene características mucho más humanitarias y una tendencia de una democracia horizontal. Por esas razones. En torno a esto, entonces, hermanas y hermanos, yo creemos de que estas medidas, y cierro con lo que es la parte económica, pondero la oportunidad fundamental que en momentos difíciles la toma de decisiones con conocimiento y con firmeza, con patriotismo, el futuro emprendedor o los emprendedores revolucionarios estamos en la obligación, en el deber de manejar herramientas competitivas de lo que es gobernanza de empresa, ¿no? Hay gobernanza pública y gobernanza de empresa. Y en la gobernanza de empresa hay 3 elementos como herramienta para que tengamos éxito y seamos competitivos con el resto del mundo. Caso contrario, sería en vano estos anuncios de emprendimiento que en la primera etapa, en 2, 3 pasos, tengamos que morir. No, creemos que no, y esa es una responsabilidad y una dimensión muy importante. Esas 3 herramientas ya lo hemos dicho en varias oportunidades y recalcamos ahora que estamos tocando con profundidad este tema. Cultura empresarial de excelencia, un conocimiento desde la educación primaria, secundaria y el sistema universitario. Seas médico, seas abogado, seas ingeniero, debes tener conocimiento de manejar empresa, porque también la actividad de la profesión libre es empresa. Invertimos tiempo, recursos económicos, materiales, etc. Segundo elemento, la planificación estratégica. Que pocos, los opinólogos, los sabelotodos, son los únicos que pueden decir esta es la luz, este es el camino. Pero sin embargo, nunca ha sido acertado porque en todas las épocas republicanas eso hubiese salido si eran evidentemente patriotas que tenían que ver con la visión y la misión del Estado del país. Entonces, la planificación estratégica está hoy en día correlacionado específicamente con la geopolítica. Posiciones e intereses económicos y como empresa manejamos esos principios para ser competitivos. Y finalmente, algo que ya tocaron Martín, le tocó algunos factores o herramientas mucho más ya de hilar finito, como se dice, para que en el tema del dólar, la política monetaria, ¿no? y con el planteamiento que tenemos, educación y libertad financiera. Son elementos que maneja la ultraderecha, las grandes empresas. Pero estos 3 elementos también nosotros tenemos que saberlo aprovechar en una actitud horizontal para ser más competitivos que ellos. Creemos de qué es el desafío. O sea, de aquí en adelante, la inteligencia artificial, lo que es la correlación del conocimiento corporativo, la cohesión, la coexistencia entre campo y ciudad, lo que es la planificación que estamos hablando de los centros metropolitanos, la calidad de los servicios, un mundo de oportunidades donde el nuevo emprendedor pueda desarrollar competitivamente en una economía interna o como también ya relacionado con la exportación. Finalmente decir, hermanas, hermanos, este escenario en momentos difíciles que se ha lanzado y que ya lo hemos ponderado, la pertinencia positiva, ahora es a trabajar, a generar, a profundizar la certidumbre para que la decisión de nuestro voto sea productivo. Es lo que puedo comentar en esta primera etapa, hermano. Muy bien, Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CESUS TV, tocando también los puntos importantes en este momento de empoderamiento que el presidente ha propuesto por parte de la población en general, en esta consulta que ha lanzado, en un llamado a referéndum, hablando de políticas económicas y también poder resolver alguna duda que pueda existir en la constitución política del Estado. Voy con don Rodolfo Ayala, quien también es el representante de los jubilados. Don Rodolfo, la perspectiva a haber podido escuchar al presidente, medidas importantes, inmediatas,
un diálogo económico que se va a realizar la siguiente semana, un gabinete social, y ahí en medio de todo eso aparece el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que desde hace bastante tiempo simplemente se concentra en trancar y trabar algunas intenciones del Ejecutivo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto de todo este análisis realizado y todos los mensajes dados el pasado 6 de agosto? Bueno, he escuchado muy atentamente. A nosotros, por ejemplo, nos ha tocado vivir momentos muy difíciles desde el gobierno de Banzer, épocas que realmente hemos tenido que lidiar varios procesos económicos de diferentes gobernantes, y he estado escuchando muy atentamente. A mí lo que más me preocupa, porque primeramente hablamos en el tema técnico, he escuchado muy atentamente eso. Está bien, lo que el presidente ha querido interpretar es empezar a salvar al país, porque económicamente estábamos cayendo al abismo. Y eso aprovechaban las personas que siempre han querido hacer daño al gobierno actual. Pero también no nos hemos dado cuenta cómo se ha endiosado a una sola persona cuando se le ha hecho creer. Podemos decir muchas cosas, pero a nosotros nos toca interpretar 3 temas importantes que ha dicho el presidente, ¿ya? Y nosotros nos vamos a abocar a eso. En el tema de la subvención hay que ser un poco cuidadoso, porque cuando hablamos esa palabra de subvención se levanta, automáticamente el mercado, la canasta familiar de nuestras familias, se eleva el presupuesto. Entonces yo creo que en este tema hay que ser un poco cuidadoso, pero hay que avanzar, porque a veces siempre nos decían, en el sacrificio de una familia está la alzada económica, y siempre se ha dicho eso, ¿no ve? El que menos gasta en familia es que está ahorrando para los momentos grises que puede tocarnos. En eso no hubiera ningún problema, pero hay que seguir trabajando como lo ha hecho el compañero, porque primeramente hay que socializar con la parte de abajo. ¿A quiénes se afecta en esto? A los grandes capitalistas, a los grandes empresarios. Y así directo se los voy a decir, a los grandes contrabandistas y a los que meten movilidades de contrabando, porque esas son las personas que ni siquiera han aportado nada. Entonces, yo creo que en este tema sí se afectaría, pero se afecta a la parte más baja de nuestra pobreza que todavía tenemos en el país. No tenemos que estar ciegos de esa situación. Nuestro país, casi más del 60% está caminando en pobreza, porque ustedes mismos tienen que entender que en las épocas pasadas donde yo vivía, yo trabajaba en empresas grandes aquí en la ciudad de La Paz, no existe. ¿Qué departamento más se ha beneficiado en temas empresariales? Santa Cruz. ¿Pero qué ha pasado con La Paz? Porque La Paz era puntal político, puntal económico, puntal en todo, ¿ya? Entonces yo creo que aquí de principio ha sido una gran falla hasta de nosotros mismos, porque los mismos gobernantes no han sabido captar las grandes empresas que venían a depositar dinero para tener fuerza de trabajo. Yo les digo en carne propia, esta mañana nomás hablaba con alumnos de un colegio. ¿Para qué vamos a estudiar si no vamos a tener ningún trabajo de provecho? Y yo les decía, pero chicos, nunca tienen que estar así. No, es preferible que yo voy a ser médico, o igual voy a trabajar de chofer o ir a lustrar zapatos, porque la mayoría se hace rico en otras cosas. Entonces ya tenemos otra forma de idea en la sociedad civil. Ese es el fondo que nosotros miramos, ¿ya? Ahora miren,
Yo pertenezco a un sector bien vulnerable y bien discriminado. Imagínense, hay pensiones hasta de 600, 800, 1000 bolivianos, 1200. Otros pueden decir, ucha, no, se sigue viviendo. Pero ¿qué de aquellos que solamente viven con una renta dignidad? Entonces, todas estas situaciones hay que también verlos desde la profundidad de nuestro pensamiento, porque es importante. Si hay que hacer un sacrificio para que nuestro país económicamente se levante, en base, potenciando, así siempre es, económicamente a nuestro país, vamos a avanzar un 100%. Los sacrificios siempre se los hacen. Y eso nosotros también estamos de acuerdo. En uno de los dos, ese punto que es principal, porque los he escuchado, estoy de acuerdo en lo que dicen ellos, ¿no? Porque son prácticamente muy profesionales en esa materia. Ahora, en el otro punto hemos sido bien claros. Ha habido un referéndum y el referéndum ha interpretado no, y ese no se tiene que respetar, pues, porque si no respetamos un referéndum que está de parte de la Constitución Política del Estado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos violando nosotros mismos ¿qué se llama? Nuestras normas constitucionales. Y si hay que hacerlo, lo haremos pues de una vez para que ya se sepa que hay algunos sectores que están empecinados en querer solamente a entrar a un gobierno para querer manipular estas situaciones que están existiendo. No podemos nosotros aceptar eso. Si un gobierno que está constituido hay que dejarlo trabajar, pues, porque cada gobierno, cada partido político, con todo respeto les digo, suben prácticamente con una posición, y esa posición planificada políticamente se tiene que desarrollar en el tiempo de la gestión. Y si no le dejamos desarrollar, estamos interrumpiendo, estamos violando un derecho constituido por un partido político, aun cuando haya ganado por 1, por 2, por 3 votos, ellos están constituidos en manejar nuestro país. Y el presidente actual creo que está pues para eso, para hacer cumplir la Constitución Política del Estado. En el otro tema que es un poco delicado, también se hablaba, ¿no?, de esto de los analistas, que también siempre se escucha, ¿no? Hasta en mi sector hay analistas donde a veces malinterpretan la ley. A ver, cuando se ha hecho ¿cómo se llama esto? Por votación numérica, no me acuerdo ahorita en este momento, a nivel nacional, Santa Cruz se constituye con más habitantes, ¿no ve? El censo, perdón. Este censo ya dice, pues tampoco tenemos que ser ya muy impertinentes en esta situación. Nuestra propia gente de La Paz, como de Potosí, como de Oruro, como de Sucre, han emigrado a diferentes lugares por la situación de las fuentes de trabajo o por buscar mejor para vivir con su familia. Y eso exactamente ha ocurrido. Entonces, ¿qué tendría que pasar aquí? Se tiene que cumplir, para eso se ha hecho el censo, para que ahí se dé pues los curules correspondientes a quienes les toca. Yo soy paceño, pero lamento que en mi departamento hayan reducido los habitantes y Santa Cruz haya crecido. Pero también se da pues una forma de idea donde dicen, está bien, yo nunca he aceptado que haya supra. ¿Para qué? ¿Cuánto estaríamos sacando de ahí? Un gasto innecesario, primeramente en la parte económica. Los 4 senadores por departamentos, se debería sacar uno. Y si así se constituye, se da pues a cada uno de los departamentos los curules que les corresponda,
Y ahí, para que no haya ninguna pelea por ningún otro sector, pero también hay que saber y decir directamente que Santa Cruz le corresponde, pues porque tiene mayor cantidad de habitantes. Quiera sea o no, tenemos que ser honestos, sinceros, de que el departamento que ahora está manejando económicamente en la parte industrial es Santa Cruz, porque a mí me sorprende, porque yo provengo del sector fabril, conozco porque como yo he caminado mucho por estos departamentos, a mí me duele en primer lugar porque existe esta situación. Por eso, dentro de estos 3 puntos que se ha tocado, para mí ha tenido mucha importancia dentro del discurso que ha dado el presidente. Pero también hay que hacer una llamada de atención a muchos de los sectores más comprometidos con el gobierno de Arce Catacora, tienen que trabajar también a la mano con el presidente, porque ellos no están haciendo lo que se debe hacer, se están dedicando a hacer otras situaciones, están manejando paralelos a un lado, paralelos al otro lado, y directamente no están al servicio de la sociedad civil a la que ellos dependen, porque nosotros como bolivianos, quiera sea o no, tenemos que depender nosotros del presidente, del legislativo, del ejecutivo y de todas las autoridades pertinentes que están ahora. Entonces eso para nosotros tiene mayor importancia. El efecto negativo que se tenga posteriormente, porque hay gente que no va a querer que esto proceda porque afectaría, como ya les he dicho, a los grandes capitalistas, porque ellos son los que tienen la necesidad de saquearnos todo lo que nosotros tenemos. Pero también hay que tener mucho cuidado con la ama de casa, ¿me entiende? La familia también merece un poco de atención sobre estos temas de recursos económicos, porque ustedes ya les voy a dar un parámetro, ustedes deben saber eso. ¿Cuánto estaba el kilo de pollo? 13 pesos. Y esta mañana voy y me fijo que está en 19.50 el kilo. Entonces, en vez de comprar 5 kilos para una familia, ya compras 1 kilo y reduces en la alimentación. Entonces, todas estas cosas hay que ver, porque la canasta familiar es donde tiene mayor efecto negativo en la parte económica. Eso sería mi palabra. Muy bien, don Rodolfo Ayala. Amigos, estamos ya con Maribel Ábalos, ejecutiva también de Bartolina Sisa. Permítame hacer esta brevísima pausa. Al retornar ya estamos con la parte final, también con el cierre y la participación de nuestros panelistas. Pausa, volvemos en breve. Muy bien, continuamos dialogando con el pueblo a través de Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. Con la venia de Maribel, unos segunditos, por favor, tengo que hacer este contacto al interior porque sé la agenda apretada que tienen nuestros compañeros. Martín, ¿qué podemos hablar del tema de los escaños? Porque es una situación bastante importante que conllevan representatividad y también recursos, quierase o no, en este debate que ha convocado el presidente. Escaños que también tienen un análisis económico, Martín, esto por la crecida de población y también los recursos asignados a distintos sectores del país. En este punto de escaños, ¿qué podemos mencionar en tu análisis, Martín? Bien, vamos a pedirle que habilite el micrófono, por favor, a Martín Moreira, analista economista en esta jornada. Que tienen que ser unas puntualizaciones claves. En el tema, por ejemplo, del pollo, el alza del pollo, ¿por qué es? Por esta inflación importada. Recordemos que el pollo en sí, la crianza del pollo y los huevos, tiene un insumo que es un insumo genético, que no lo producimos en el país. Este insumo genético llega de otros países. La elevación del transporte a $700 millones, los contenedores que vienen de Shanghái a Sudamérica, de $3,000 a $9,000 han subido. Hay un montón de precios que han incidido en este insumo en especial. Y aquí está el ejemplo de la inflación importada, específicamente en este producto que es el pollo. Esperemos que con la canalización que está haciendo el Estado de mayor cantidad de dólares, de buscar otras opciones de mercado en la región, podamos bajar este insumo.
pero ahí está un ejemplo clave de cómo ha afectado la inflación importada en un producto puntual que todos necesitamos, ¿no? Ahora, cuando vamos viendo los escaños, yo en lo particular lo voy a decir, a mí me parece que que hay una solución, que la solución que se pretende dar en el referéndum es posible. Estamos hablando de que Oruro tiene 9 representantes, Chuquisaca tiene 10. Supuestamente Santa Cruz y La Paz y Cochabamba van a crecer. Santa Cruz con 2 diputados, La Paz llegará a 1 o 2 por el alto. Y en el tema de Santa Cruz, en el tema de Cochabamba, creo que es un representante que tiene crecimiento. Pero hay que ver una cosa ahí en este puntualización. ¿A quiénes se les va a quitar? A los más pequeños, a los que tienen menores representaciones, lastimosamente. Entonces creo que ahí viene lo que dice el presidente. Nosotros, que haya una igualdad en este tema, ¿no? Que haya una igualdad en el tema de escaños, que a través del referéndum se pueda mantener a estos departamentos con menores representantes y no se les quite y se pueda elevar la cantidad de representantes. Eso es una opción que el pueblo también la va a decidir, ¿no? Porque como lo dijo bien aquí el representante de los jubilados, que me pareció muy interesante su opinión, esa visión que tiene de pueblo, esa visión de confort, de decir, bueno, si no somos tantos, bueno, tenemos menos representantes. Me parece interesante, pero está bien que se lo ponga en el tapete del referéndum. ¿Por qué? Porque se estaba empezando a volver un botín político y una manera de conflicto social. Y eso es lo que no se quiere. Cuando entras en un conflicto social pierdes recursos, pierdes transitabilidad, pierdes un montón de cosas. Y creo que no estamos para ese desoche, ¿no? Y en el tema de recursos se van a repartir los recursos de acuerdo a la cantidad de personas que tengan. Los recursos no se tocan, los recursos van a ir directamente a las gobernaciones de acuerdo a su crecimiento poblacional. En el tema de escaños es el tema, porque eso es lo interesante del tema y es lo interesante de cómo lo plantea el presidente, porque dice, bueno, el pueblo tiene la decisión, si queremos podemos ampliar 4, de 136 a 40 llegaríamos en el tema de representantes, sí, a 40, y estos 40, y subiría estos 4 más a estos departamentos. Creo que es posible, pero la última decisión, como ha dicho el presidente, lo tiene el pueblo. Y en el tema de la subvención, 2 cositas muy puntuales. Creo que el tema específicamente de la subvención tiene que ver de acuerdo a la cantidad de hidrocarburos que estamos consumiendo. Al día en Bolivia se paga $10 millones en el tema de subvención. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en conciencia, ¿no? Eso es lo que tiene que tener en conciencia, pero esto sirve para inversión. Yo nunca voy a pensar la subvención como un gasto, porque gracias a la subvención ha crecido el aparato agropecuario. Gracias a la subvención hay producción minera en gran escala. Gracias a la subvención hay precios elevados y el poder adquisitivo no se mueve, está quieto. Gracias a la subvención hay un crecimiento del mercado interno. Entonces no se lo puede ver como un gasto. Sí se lo ve como una inversión. Es una inversión alta. Estamos hablando que hemos llegado a $2.300 millones, que este año ese es lo calculado en el tema de la subvención. El dinero que sale para esta subvención sale todo lo que se exporta en gas. Así nomás es. Entonces, ahí con estos datos también la gente debe saber si quiere dar que el Estado tenga mayor cantidad de dólares y pueda invertir en educación, salud o en infraestructura, o seguir pagando la subvención. En mi posición particular y según lo que Montesquieu decía, el Estado está para dar bienestar a la gente. Yo creo que el Estado debe buscar soluciones estructurales para reducir el gasto de la subvención y que esta subvención se quede, porque las clases vulnerables no pueden cargar la carga pública. Porque la carga pública es lo más difícil. Recordemos, si se saca la subvención, te van a cercenar a la mitad tu salario, porque todo se eleva al 100%. Entonces esas puntualizaciones son vitales para el debate del referéndum, el debate de la subvención, el debate de los escaños. Y el último punto del referéndum es lo mejor que se ha hecho, dar certidumbre, como lo dijo el representante de los jubilados, dar certidumbre en el tema de las elecciones es lo mejor que se puede hacer, porque la política estaba rompiendo ejes y estaba entrando al lado económico, buscando generar malestar en la gestión económica, invadiendo, tratando de jugar con las familias de los pueblos, con las familias del pueblo, con su economía, para generar política. Y eso
Y eso era lo peligroso, porque estábamos yendo a una crisis no económica, porque los indicadores económicos son muy buenos, sino una crisis social que estaba gastando yo lo económico. Eso era lo peligroso de esto. Entonces, creo que con esas puntualizaciones aporto al debate. Un abrazo grande a todos los panelistas. Disculpen, yo me retiro. Un abrazo grande, Marcelo. Sabemos la agenda apretada que tienes en las labores que realizas y gracias por este tiempo dispensado. También sé que Ademar tiene una agenda bastante apretada. Ademar, voy contigo, por favor. Creo que el éxito de este referéndum puede ser en la formulación de las preguntas que se vayan a hacer. ¿Cuál es tu análisis al respecto de la formulación? ¿Cuán importante va a ser y cómo va a ser el impacto? Esto para ya cerrar tu participación, Ademar, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, siempre agradecido por el espacio. Tú lo has dicho muy claramente, el éxito de este referéndum va a ser la formulación de las preguntas, pero lo que no está en este caso en discusión, que son temas que sí deben ser puestos en consulta con el pueblo boliviano. Y eso caracteriza a un gobierno que viene de los sectores sociales, un gobierno que aplica la democracia directa, un gobierno que va a tomar decisiones conjuntamente con el pueblo boliviano y no a espaldas y en contra de ese pueblo boliviano que lo eligió con más del 55%. En tal sentido, hay temas urgentes, lo mencionábamos en la primera intervención. La subvención es un tema que sí o sí se debe discutir. Hay aquí un nivel de especulación, un nivel de interés político. Esto no es casual que se vive en estos últimos días. Podríamos decir también una suerte de asfixia a nivel internacional y a nivel interno en torno a este tema, que se está utilizando como bandera política para desestabilizar y desgastar, en este caso, al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Por ende, se tiene que tomar una decisión estructural. Sin embargo, como mencionaba en primera participación, creo yo que aquí el tino en torno a la subvención, o en este caso levantar la subvención, va a estar enmarcado en cómo se lo va a plantear. Si tiene que levantar la subvención, desde mi punto de vista, en algunos aspectos sí, pero no debería afectar a los sectores más vulnerables, a los sectores populares, a los sectores que de alguna otra forma, vamos a ponerlo así, por ejemplo, taxistas, trufistas, personas de a pie, que evidentemente tienen un consumo menor, a diferencia de grandes transportistas, a diferencia de agroindustriales, a diferencia de grandes productores que consumen la mayor parte del diésel y de la gasolina en nuestro país. Entonces tiene que, reitero mi posición, tiene que plantearse una redacción que al igual que en lo que significa en este caso el consumo de la luz con la tarifa dignidad, es decir, consumes un determinado monto de kilowatts, si mal no me equivoco es 80 o 100 kilowatts, y tienes una determinada tarifa. Aumentas tu consumo y ya se entiende que es un consumo que esté marcado en temas de actividades productivas o de otra índole. Entonces, a partir de eso, sí me parece, tomando esta analogía, se debería plantear el mismo mecanismo, pero para el diésel y la gasolina, porque evidentemente hay una suerte de monopolización del consumo del diésel fundamentalmente, vinculada con la agroindustria y el transporte pesado. Entonces, son ellos que generan recursos económicos, claro que sí, eso no se pone en cuestión, pero que también tienen mayor capacidad económica. En ese sentido, sí me parece importante que se pueda levantar a esos sectores, a esos consumidores, grandes consumidores, y no afectar directamente a quienes menos tienen. En el segundo tema de los escaños parlamentarios, van a surgir propuestas. Es un tema delicado. Si se mantienen los 130 escaños parlamentarios, evidentemente si quieres aumentar por el tema del crecimiento vegetativo, vas a tener que quitar algunos, o, como decía el anterior panelista, me parece interesante también su propuesta, aumentar sin quitar, ¿no? Es decir, manteniendo los 130, pero el nuevo crecimiento vegetativo que se ha dado en algunas regiones, en algunos departamentos, en algunas ciudades, permitirá una reconfiguración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero lo que tiene que quedar claro es que la representación política es una representación evidentemente por números, pero también conforme a nuestra Constitución Política del Estado, por la pluralidad. No olvidemos el tema de los escaños indígenas, por ejemplo, no olvidemos lo que significa los espacios uninominales, plurinominales. Entonces, todo aquello nos tiene que dar una configuración. Y ahí, nuevamente, el tema se tiene que discutir. La formulación de la pregunta,
va a permitir que ese tema sea bastante claro y que evite una suerte de debate innecesario con banderas políticas como en su momento impulsaron los del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho y otros que sobre pretexto del censo querían desestabilizar al gobierno. Y el último tema, la reelección indefinida. Es un buen momento, hay que darle certeza a la población, hay que darle claridad a la población, hay que ratificar lo que ya varios instrumentos jurídicos han manifestado, pero que esto se quede cerrado, zanjado, y que ninguna autoridad política a posteriori o autoridad judicial quiera nuevamente, por intereses también políticos, partidarios o de intereses de grupo, utilizar esto demagógicamente o modificarlo a su favor. Por eso creo que es importante aquí tener bastante claridad y estos tres temas que hoy han sentado la nueva agenda política de nuestro país, por lo menos de aquí hasta finalizar el año, hasta que se pueda materializar y se debe materializar este referéndum, pues serán pues parte de la agenda política del debate permanente en nuestro país. Pero lo que no se puede negar, que estos temas sí o sí tienen que pasar a consulta al pueblo boliviano y que el gobierno en esta cualidad y en esta capacidad de gobernar obedeciendo al pueblo, pues va a poner en consideración temas tan importantes, tan delicados, pero que serán resueltos de manera democrática, evitando la confrontación, evitando la violencia y quitando banderas políticas a aquellos actores que claramente no piensan en el país, sino que piensan en sus intereses de grupo. Muchas gracias y saludo nuevamente a todos los otros panelistas. Gracias Ademar, también a Martín. Sabemos la conexión virtual que también nos ayuda a poder conectarnos en este aspecto. Ahora sí, Maribel Ábalos, ex ejecutiva de Mujeres Bartolina Sisa, hemos debatido, lo has escuchado, es un referéndum con 3 ejes temáticos bastante fuertes. ¿Cuál es la percepción de las mujeres campesinas al respecto de esta situación, principalmente de la subvención, que creo que es el tema que más ha calado en la sociedad? Maribel, adelante. Gracias. En principio un saludo aquí a nuestros hermanos panelistas, nuestro hermano Rodolfo, Adalberto, y pues un saludo fraternal a todo el pueblo boliviano. Efectivamente hemos estado escuchando muy atentamente el mensaje de nuestro hermano presidente, ¿no?, sobre el planteamiento de un referéndum, ¿no?, de llevarse a cabo en la misma fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales, ¿no? Uno sería en el tema de los hidrocarburos, que es la subvención de los hidrocarburos, y el otro es el tema de los escaños parlamentarios, y bueno, y por último está la reelección, ¿no? Entonces me parece oportuno también y acertado, ¿no?, la posición de nuestro hermano presidente, tomando en cuenta también la coyuntura política que sufre nuestro país y también tomando en cuenta, ¿no?, todos los efectos que en el mundo, ¿no es cierto?, hay unas guerras, hay pues conflictos bélicos que efectivamente también eso pues tiene su efecto, ¿no? En el mundo hay una crisis, en todo el planeta Tierra hay una crisis que está afectando, ¿no?, después de la pandemia, evidentemente, que ha afectado a todos y pues nosotros no estamos exceptos de todo este tema. Entonces, en ese sentido, pues nuestro presidente ha tomado una decisión, una posición, y me parece acertada, como bien decía, porque lastimosamente pues hay un interés no solamente pues de lo que es el imperio, ¿no? El imperio también tiene acá en nuestro país, como le llamamos la derecha tradicional, ahora la nueva derecha, que han unificado fuerzas para poder perjudicar, complotar, sabotear al desarrollo de nuestro país, empezando por la Asamblea Legislativa, donde prácticamente todos los radicales evistas, conjuntamente los camachistas mesistas, han hecho un pacto en la Asamblea, ¿no?, parlamentaria para no aprobar estos proyectos que van en beneficios del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos más de $1.000 millones que están durmiendo en la Asamblea, ¿no? Entonces, ¿quiénes están provocando todos estos problemas? Son ellos. Es que es la misma línea del imperio, ¿no es cierto? Ellos crean el problema, después dicen nosotros somos la solución. Entonces, simplemente son unos títeres del imperio que prácticamente están al servicio de ellos, ¿no? Porque lo que ellos en el fondo buscan, el imperio, es nuestros recursos naturales, nuestro litio, que ya estamos industrializando, estamos iniciando. Dios mediante, este fin de año y a principios del 2025 ya tendremos, ¿no es cierto?, nuestra primera venta de exportación al mundo, nuestras baterías de litio,
¿no es cierto? Entonces, imagínate, en 3 años, 4 años, con nuestro hermano Luis Arce Catacora se ha podido hacer trabajos y avances, ¿no? Lo que en 14 años no lo hemos hecho, siendo que ese es nuestro gobierno, porque era también nuestro gobierno el anterior. Evo Morales, gracias a quién ha sido presidente, gracias al pueblo boliviano, gracias al pueblo organizado, ¿no es cierto? Se lo ha llevado, se lo ha mantenido, se lo ha sostenido, se lo ha defendido, pero en esos 14 años prácticamente nos enteramos ahora, ¿no es cierto?, que no ha hecho lo que debería hacer con el tema de lo que es nuestro modelo económico, social, comunitario, que tenía 2 componentes, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización con sustitución de importaciones. Lamentablemente, pues, no se ha llegado a industrialización como deberíamos hacerlo. Nosotros ya deberíamos estar ya, pues, produciendo nuestros combustibles, nuestro diésel, nuestro gasolina, todo deberíamos estar ya nosotros pues produciendo y vendiendo también al mundo. Si tenemos nosotros la materia prima, entonces, ¿qué ha faltado? Ahí vemos nomás que ha habido mucha injerencia y pues nos damos cuenta que pues Evo Morales había estado nomás pues en concordancia con el imperio. No nos olvidemos que ahora también pues nos enteramos que es empleado de George Soros, como Juan Ramón Quintana, como Carlos Romero. ¿Y George Soros quién es? Es representante no solamente de un imperio, de todos los imperios del mundo. Así que aquí en Bolivia hay un pueblo organizado, un pueblo sabio, ¿no es cierto?, que tiene la conciencia y tiene las cosas bien claras, ¿no? Por eso es que aquí en Bolivia no nos han podido exterminar y ahora también no va a pasar ni la derecha tradicional ni la nueva derecha. ¿Por qué? Porque hay conciencia en el pueblo boliviano y en ese sentido los dirigentes tenemos que ser sabios y tenemos que escuchar a las bases. Ahora también no va a escapar también uno que otro dirigente que las coyunturas aprovecha, negocia, ¿no es cierto? Porque el imperio tiene los dólares para comprar conciencias, pero las bases en su conjunto y la mayoría de los dirigentes no se están prestando, ¿no? Entonces, en ese entendido era importante también tomar algunas alternativas y pues sacar, y en este tema del planteamiento del referéndum ya nos ha dado al pueblo para que nosotros podamos definir, ¿no es cierto? Y como bien decía nuestros hermanos ya no hay tela para cortar, ya no, ¿de qué ya se van a agarrar ahora, no? Porque con eso estaban desde principio hasta fin, ¿no? Para poder acortar incluso el mandato, imagínate, hasta ese extremo llegan ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros, hermanos, como mujeres, como organismos sociales, estamos, estamos conformes con la posición y con este planteamiento, ¿no?, del referéndum, de la subvención de los hidrocarburos. También es importante mencionar, porque a consecuencia de eso están un poco tergiversando, porque hay otros gasolinas premium, qué sé yo, ¿no es cierto?, que tienen otro precio, pero están queriendo confundir gasolinas o algo así, ¿no? Es importante mencionar que la gasolina, ¿no es cierto?, la gasolina, el diésel, la gasolina especial, el diésel, se mantienen tal cual como está. Solamente ahora que hay, que se ha agregado a este tema, ahora se va a fomentar, ¿no es cierto?, el consumo de la gasolina Premium Plus existente ya en el país, ¿no es cierto?, con un nuevo precio de 5.71. Además, se va a introducir una nueva gasolina de alto octanaje al mercado, que es la Ultra Premium 100, a un precio de bolivianos 6.71, que también fluctuará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo. Ambas gasolinas tienen excelentes características que mejorarán el rendimiento de los motores y proporcionarán mayor potencia. La diferencia en el rendimiento de los vehículos al incrementar su octanaje será considerable y se recorrerá una mayor cantidad de kilómetros con una menor cantidad de combustible, posibilitando un ahorro al comprador. En ese sentido, para aquellas personas que querían que se suba o que se levante la subvención, ya tienen esa opción de poder consumir. Obviamente hay mucha gente que tiene recursos y puede hacerlo. Eso también de alguna manera va a reducir, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es una medida acertada de nuestro presidente y el pueblo boliviano pues dirá, por último, ¿no es cierto?, si se mantiene la subvención o no, porque también consideramos que también eso debe tener también pues su tiempo, ¿no es cierto? Es importante por eso acelerar el tema de la industrialización. Nosotros ya queremos producir diésel, queremos producir nuestro propio combustible, entonces en ese pues ya podremos tener la posibilidad de levantar esa subvención, porque también nuestros sectores populares ya tendrán también las posibilidades de poder también levantar y asimilar y pues este tema, ¿no? Entonces, en ese entendido, y también con el tema de lo que es la reelección, ¿no?, en el tema del referéndum, es importante de una vez determinar, ¿no?, porque si bien decimos no,
es decir, continuo o discontinuo. A veces de eso creo un poquito es la necesidad. Eso hay que aclarar, ¿no? Porque Evo Morales, para empezar, desconoce la constitución política del Estado, ¿no es cierto? Incluso hay una resolución de la CIDH, hay una resolución constitucional, ¿no es cierto?, donde no puede ser elegido, pero bueno, él trata de confundir al pueblo boliviano. Por eso es importante determinar bien este tema, no solamente para Evo Morales. Aquí ¿quién siempre es un dios para poner Evo Morales? No, es para cualquier otra persona que quiera pues postularse y encapricharse y pues querer tomar el poder a la fuerza, ¿no? Entonces es importante que el pueblo boliviano también dé ese lineamiento, ¿no? Entonces estamos nosotros conformes, satisfechos y pues más bien valoramos a nuestro presidente, porque nuestro presidente, muy a pesar de todo, ha sobrellevado y ha sabido salir adelante, ¿no? Nosotros honestamente como organizaciones, te digo así en honor a la verdad, de nuestro presidente, nosotros las mujeres en particular somos respetadas, valoradas, escuchadas. No somos un objeto como algún otro expresidente ha sabido manejar a las mujeres. En ese entendido nosotros valoramos a nuestro hermano presidente por esa consecuencia, esa lealtad a su pueblo, porque no nos olvidemos también al presidente también ha querido ordenar el expresidente Evo Morales para que a nuestro país lo lleve a la lona, pero nuestro presidente no ha hecho caso. Nuestro presidente pues ha hecho caso a la votación, a la voluntad del pueblo boliviano, y en ese sentido valoramos y aplaudimos a nuestro hermano presidente que siga con esa fuerza, que su pueblo está con él, y evidentemente ya va a haber tiempos mejores, hermanos. Hay grandes inversiones que se está haciendo, que eso también es bueno mencionarlo, ¿no? Si bien nosotros como Departamento de la Paz no hemos sido prioridad de otros gobiernos que han pasado, incluido Evo Morales, no nos olvidemos, ahí también tenía Cocarico, que podía hacer maravillas en todo lo que es las 20 provincias del Departamento de la Paz, sin ir lejos, el norte de La Paz, de donde yo vengo. El norte de La Paz hay grandes riquezas, grandes potencialidades que no solamente va a dar a nuestro departamento, sino va a dar a todo el país. En ese sentido aplaudimos y valoramos todo el trabajo comprometido que tiene nuestro hermano presidente, pues, y que siga adelante, que el pueblo está consciente de todo el trabajo que está haciendo, y seguiremos siempre acompañando, defendiendo este proceso de cambio a nuestro gobierno. Y obviamente pues también nosotros como mujeres siempre tenemos ese compromiso pues de defender la vida, de defender la libertad, de defender la democracia. Maribel Ábalos es también dirigente de Mujeres Bartolinas ISA. Me quedan 2 minutos y voy a pedir por favor celeridad a Rodolfo Ayala. Don Rodolfo, hay un encuentro esta próxima semana entre empresarios, productores y el gobierno central para darle una respuesta inmediata al tema de la especulación del dólar. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la respuesta que se espera de esta reunión que se va a dar la siguiente semana? ¿Me lo puede resumir en un minutito, por favor? Positiva, que haya una discusión leal. No estamos hablando solamente de personas, estamos hablando de un país, y lo que se quiere es que estos grandes propietarios, grandes industriales que manejan estas empresas grandes y el presidente se pongan de acuerdo y pongan en línea a nuestro país económicamente. Muy bien. Adalberto, la misma consulta, ¿qué expectativa hay de este encuentro que va a haber la siguiente semana para hablar principalmente del tema económico y el dólar que está muy latente en el país? Entiendo que vamos a estar en una plataforma de la economía política como ciencia, y creemos que todos los actores van a estar bajo sus objetivos y las características que se maneja en economía política. La relación, entendiendo que la economía política es el poder, la riqueza y el estatus social. Eso creemos de que en el fondo es lo que vamos a optimizar, vamos a mejorar, vamos a profundizar. Un elemento muy importante que quiero poner cuando Martín decía gasto público, lo que es la subvención. En realidad no lo comparto así como concepto, sino es un valor económico la subvención. No nos olvidemos que la subvención, como ha sido para todos, entonces ha permitido optimizar sus costos unitarios, el punto de equilibrio de cada empresa, entonces por ese lado como valor económico. Ya la calidad de lo que es la distribución de del combustible, sostengo e insisto en que debe estar un sistema de control en línea. El BECISA debe esforzarse de que en cada estación no se haga doble, triple carga, ¿no? Como se ha visto, y aplicando la tarjeta inteligente como cualquiera tenemos,
debe estar toda la información en esa tarjeta, y cuando esté en un punto A de carga de combustible, tenga que habilitarse con esto y obviamente biometrizado. Y no permita que a otro surtidor vaya y cuando quiera cargar, y usted ya ha cargado en tal lugar y a tal hora. Entonces creemos de que es eso. Y en tema del dólar, lo que está pasando, hermanos, evidentemente está en función a lo que es el sistema cambiario, pero lo que se está viendo no está comprometido con los actores productivos, sino es un contrabandeo del dólar. No, eso entendemos de que los grandes contrabandistas y los grandes negociantes, ahora esa moneda es sinónimo de negocio y no es necesidad para los actores productivos. Termino con eso. Muchas gracias por permitirnos el micrófono, y sea en buena hora todo lo que se ha dicho, y siempre a generar opinión pública, y satisfecho de haber compartido. Muy bien. Amigos, amigas, hemos llegado al final del programa. El debate está presentado. Esto surgirá en el minibús, en el taxi, en el micro, en el teleférico, en el mercado, en la plaza, en la avenida, en todos los lugares. Y esperemos de que se puedan tomar las decisiones adecuadas, y esto a mediano y corto plazo, como nosotros lo venimos comunicando. Le agradecemos a Martín Moreira, analista economista, de Marvalda, analista político, Rodolfo Ayala, también representante de los jubilados, a Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTV, y a Maribel Ábalos, ex ejecutiva de Mujeres Bartolina Sisa. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Que tengan muy buenos días. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.